que tiene que ver con el diagnóstico. Está en francés, no le den mucha bola a lo que dice en francés, pero miren lo que dice, lo que muestra el video, ¿sí? Que es muy interesante para seguir los pasos para sacar un diagnóstico en el caso de que yo tengo que discernir entre si es un arranque del problema, si es un contacto del problema o si es la batería. Con un protocolo de diagnóstico nosotros lo podemos sacar muy fácilmente. Y hay un par de cositas depende del observador que sean cada uno de ustedes, que la pueden determinar, que nos está diciendo mucho. Ahora van a entender lo que les estoy diciendo porque capaz que es medio chino. ¿Dónde estoy? El tema era de cómo era producción. Voy de vuelta, debe ser. Fíjense. Lorsque la clé est activée, appuyez sur la pédale d'embrayage et actionnez la clé. ¿Lo puede traducir usted, profe? ¿Sí? Situación número 1. Escuchen el ruido. Lo han escuchado alguna vez en un auto, ¿no? Contrôlez une phase de démarrage que l'intensité lumineuse du plafonnier ne faiblit pas. Le da de vuelta. Cette indication Bajo la permet luz. de présager que la batterie est suffisamment chargée. Confirmez votre ¿Y de la interprétation. batería? ¿Alguna batería? Sí. Sí. Cuando le da baja la batería, No. normal, está bien. Eso es lo que está pasando, lo que está mostrando. Pour un contact répétitif du démarreur, ¿Dónde les está el problema? probabilités d'un problème de masse sont les plus grandes. En el automático. Pour localiser le problème, contrôlez chaque connexion du cadre de masse sous charge. Miden masa. Importante esto, de punto a punto van midiendo. Acá tengo buena masa. En el tornillo que une las dos, tengo buena masa. El siguiente terminal, tengo buena masa. Al terminal del arranque, antes, tengo buena masa. Al arranque, baja. Dans cette première situation, la chute de tension se trouve Le au falta niveau más. de la vis de fixation du démarreur. ¿Sí? Segunda situación. Pour la deuxième situation, répétez les premiers contrôles Abre de la puerta, base. hace lo mismo. Mira la luz a ver si baja. Si bajara la luz, ¿cuál es el problema? La batería. Bien. Mediciones. Mido la batería, 1250, 1230, está bien. Le doy, está bien. Pour un bruit de claquement maintenu, les probabilités d'un problème de le circuit Acuérdense lo que les dije del arranque que hace de relay. Pour localiser Batería le bien. problème, contrôlez chaque connexion de la ligne. Le llega 12 volt bien. Ahora. Bien también. Está alimentado. Y abajo, cuando le da, hay que ver cuánto llega ahora. Tendría que decir lo mismo. 6. ¿Dónde está el problema? El automático. Sí, Dans señor. la deuxième situation, la chute de tension se trouve au niveau du pont de contact du contacteur Y ahí électromagnétique. está dentro el contactor. ¿Sí? Que yo le decía que se chisporrotea. Ahí está el Partir d'un problema. nombre de démarrage élevé, les surfaces en contact s'abîment et peuvent engendrer une chute de tension.
Il est possible d'essayer d'améliorer Apareció el voltímetro. d'un marteau. ¿Sí? ¿Se entendió? Situación 3. No hace nada. Le doy, no hace nada. Dans la troisième situation, si aucun Otra vez voy a mirar la luz, abro la puerta y me fijo si baja la luz. répétez à nouveau les premiers contrôles de base. ¿Es batería? No. No sé lo que. Bien. Vamos con las mediciones. Mido batería. ¿Buena batería? Sí. Le da arranque, también tiene buena batería. Sans bruit du démarreur, les probabilités d'un problème d'interruption sur la commande 50 ou la masse sont les plus grandes. Pasa por el relay. Entonces lo que voy a hacer, saco el relay y le voy a puntear para ver si es el relay. L'alimentation sur le relais. Se fija si tiene alimentación en la línea 30, que es positivo directo. Tiene. Entonces, ¿qué hago? Puenteo el relay. Disposer un pont muni d'un contacteur contre les bornes de Lo de puissance. arriba es un pulsador. Va a conectar las dos fichas pala. Le va a dar. n'est pas entraîné. Cuando le da, tampoco hace nada. En amont du relais ne peut pas être mis en O sea, ese relay No. vuelve a colocar el relay. contrôler à l'aide de l'un témoin la présence Vamos a de ver que l'alimentation de commande sur le démarreur. Llega positivo cuando le doy a la llave, sí. Redresse le bobinage de Abajo llega positivo, sí. Contrôler la masse du Tengo démarreur. masa, cambia de cable, ¿no? Se me pone la batería. De la batterie. Lo pone en el positivo para ver si tengo buena masa en el arranque. ¿Tengo buena masa? Sí. Si contrôle en ordre, Todo eso está bien. ¿Qué es lo que está pasando? del collecteur. Ahí está ahora exactamente que me está tocando. Des charbons à l'aide d'un marteau. Voltímetro de vuelta. Ahí le doy arranque y va a arrancar. O sea, la solución no es pegarle. ¿Sí? Pero de esa es la manera, diagnosticando, midiendo y siguiendo un protocolo de diagnóstico de medición, que puedo determinar cuál es el problema. Y no empezar a tirar de acá, mide acá, ¿qué será? Le mando a hacer el arranque, lo traigo. Si yo sigo un protocolo, que lo tengo grabado en la cabeza porque lo aprendí, midiendo paso a paso, que eso es el protocolo, lo descubro. Y no hay posibilidad de error. No es que estoy cambiando por cambiar otra vez. Es un protocolo de diagnóstico, ¿sí? Con medición. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Dónde encontramos eso? ¿Cómo? ¿Y lo encontramos en un canal? No. Esto es personal. Ah, Te lo puedo vender si querés. bueno, En el caso de medir con la pinza amperométrica, este sería el caso que yo les dije que utilizo los dos. Siempre estoy utilizando la pinza amperométrica y el voltímetro, el tester, ¿sí? En este caso lo estaría usando en voltímetro porque quiero ver el voltaje de la batería, a ver a cuánto baja y qué es lo que está pasando con el consumo de la batería, ¿sí? Acuérdense que estas dos herramientas de medición son las principales, ¿tá? Igual en el curso de mediciones también usamos osciloscopio con el escáner, ¿sí? Vamos a usar el escáner, lo ponemos en modo osciloscopio y tomamos mediciones con osciloscopio, ¿sí? Entonces en el curso de mediciones eléctricas. Bueno, esto era lo que quería terminar con mediciones eléctricas. Vamos a pasar a inyección electrónica, ¿sí? Vamos por acá. Tanque de combustible. Al tanque de vuelta, un inyector que es un electroinyector, que trabaja por electromagnetismo.
está afuera del cilindro, o sea, a la admisión. Ahí pasamos un sensor que ahora va a volver. Bobina de encendido de chispa que no necesita distribuidor, es la que estuvimos viendo acá. Ya el distribuidor no existe más. También llamado chispa perdida, sistema DIS. Cuerpo de mariposa, hoy todos los cuerpos se van a demostrar. Son electrónicos. Caudal de aire o más, medidor de flujo de aire o masa de aire. Le decimos masa de aire. Temperatura de aire de admisión. Quiere saber la temperatura. Está el aire que está entrando. Sensor de revoluciones de largo de leva, nosotros decimos sensor de fase. ¿Sí? Para dar cuenta de qué posición está. Sensor de pistoneo. Es el picado de detonación, nosotros lo conocemos como sensor de pistoneo. Sensor de RPM, revoluciones por minuto, vuelta de cigüeñal. Toda esta información, sensor de temperatura líquido refrigerante. La válvula de gas, que es el retorno de los gases del tanque de nafta, los vapores, los recicla y la manda a la admisión. Sonda lambda que está en el cañón de escape y dice la cantidad de oxígeno que tiene esa mezcla y de esa forma puede acomodar la mezcla, ¿sí? O corregirla. Sensor de pedal de posición del acelerador, ¿sí? Ya no hay cable obviamente, hay cables especiales, ¿sí? Con señales. Todo eso va a parar a la ECU. Entrada de información, salida para los actuadores. Esa es la centralita o ECU. ECU es unidad de control electrónica. Nosotros la conocemos como ECU o la computadora. ¿Sí? Bien. Esto para resumir un poquito lo que es un sistema de inyección electrónica. Bien. Vamos a lo siguiente. A ver, porque yo tengo acá. Vamos acá. Vamos a abrir esto. Y vamos a ir a la página 16. Derecho de pasé. 15. Sensores y acá tengo algo que me había quedado pendiente antes. Ahí tenemos una computadora, ¿no? Como se puede ver, unidad de comando, unidad de mando, centralita, ECU, unidad de control electrónica, como quieran. Lo que quiero que vean, bueno, el trabajo que hace una ECU básicamente es, tiene un montón de sensores que serían los soldaditos, todos ustedes me van a traer una información diferente de qué está pasando en el motor. Él me va a decir la temperatura del líquido refrigerante, él me va a decir la cantidad de aire que está entrando, él me va a decir qué presión hay en el múltiple, qué presión, ese sería el sensor MAP. MAP es medidor de presión absoluta, o sea, el vacío que hay en la admisión. Otro me va a decir las RPM a la que está girando, y así sucesivamente. Temperatura del aire y demás. Masa de aire en el caso que tenga MAF. El MAF no es lo mismo que el MAP. MAP dije que es medidor de presión absoluta y mide el vacío y ese está en la admisión. El MAF está antes de la admisión, está entre el filtro de aire y la admisión. Ese mide medidor de flujo de aire, o sea, nosotros le decimos de masa de aire. Cantidad de aire que está entrando al motor, ¿sí? A la admisión. El sensor MAF es el famoso conocido como sensor de hilo caliente, ¿sí? Que después veremos en el curso que lo haga cómo trabaja. Ella recibe toda esta información. Cuando yo pongo contacto en el vehículo y le doy arranque, el check, todos sabemos lo que es el check, la lucecita que es el motorcito amarillo, se prende, cuando le doy arranque se prende y se apaga en 1 o 2 segundos, ¿sí? En esos 1 o 2 segundos le mandó información a cada uno de ustedes y todos respondieron. Es como que yo le mando un WhatsApp a cada uno y me lo responden al toque. Todos respondieron, apaga la luz. ¿Sí? Si él no me respondió, deja la luz prendida. Alguien no me está respondiendo, te tengo que avisar que lo hagas revisar a la hora. Esto para el usuario. Cuando yo lo escanee, me va a tirar que el sensor, no sé, de temperatura líquido refrigerante es el problema. Después veré cómo resuelvo, si es el sensor o no.
¿Está? Pero la lógica de cómo hace esto, de para qué está el check, es esa. Manda información a cada uno, resuelve, todos contestan, listo, apaga la luz. Si hay uno que no contesta, deja la luz prendida. Si voy andando y hay uno que no contesta, prende la luz y queda prendida. Si la falla está existente, la luz está prendida. Si la falla es esporádica, prende a veces se apaga, a veces prende, a veces apaga, eso es una falla esporádica. ¿Sí? Bien. Precauciones para una EQ que no se le tiene en cuenta, por eso me meto acá primero que nada. Dice, algo que no veo que pase, Cuidados, no retirar o colocar el enchufe del conector de la unidad de comando con la llave de encendido prendida. Muchas veces desconectan la EQ cuando están midiendo y está el contacto puesto. Es una forma de quemar la EQ. Es una forma de quemar la EQ. ¿Sí? Nunca desconecten la ficha de la EQ para hacer las mediciones de los cables de continuidad a cada sensor cuando esté en contacto. No tiene que estar alimentado. ¿Está? Esa medición se hace sin contacto. ¿Está? Otra cosa, no desconectar la batería con el motor funcionando. Todo lo que sea electrónico está corriendo riesgo en ese momento de quemarse. Todo. Por los picos. ¿Sí? Guarda. Esto ya no se hace, no lo voy a hacer hace rato, pero bueno, lo digo por las dudas. Antes se hacía para saber si se cargaba un alternador o no. El alternador 12 se desconectaba todo y se quedaba en marcha porque el alternador anda. Hacían los riesgos del... Que me mandaron, tuvo un problemita con eso del lugar. ¿Cómo? Tengo el tren que Sí. me habían llevado a mí, tuvo un problema con el tema del corte de la batería desconectada. Que venía andando, se le apagó, resulta ser que tenía el borne flojo, el negativo. Sí. Le dieron le fue a arranque, el loco paró normal el auto, donde le fue a arranque no anduvo más. Después le cambiaron la batería, no sé qué, pues supuestamente estaba rota. Le pusieron la batería, lo trajo andando hasta el lugar y ahí no arrancó más el auto, supuestamente. Me lo llevaron a mí, qué sé yo, bueno, lo estuve revisando. Resulta ser que el fusible del número 10, que no me acuerdo de adentro, ¿De la fusilera? Claro, la fusilera número 10 lo quemaba. Revisé todo a ver si el contacto de emisión, todo, tenía positivo, todo. Buen positivo, y lo seguía quemando. La caja central, la que comanda la multifunción, Sí. esa larga olor a quemado. Voy, la saco, la desarmo adentro, tenía como si hubiera hecho un cortocircuito o algo. Voy, le resuelvo, le vuelvo a resoldar de vuelta el estaño, qué sé yo, la estaneo, le pongo de vuelta, pongo contacto. Quemaba fusible, la bomba me la activaba, pulso de inyección tenía, chispa no tenía. ¿Qué pasaba? Le mido, desconecto la bobina, porque ya había medido, qué sé yo, no me iba positivo, alimentación. Empiezo a buscar, cuestión que bueno, desconecté la caja multifunción. ¿Y qué pasó? Cuando yo ponía contacto, ya, ¿qué pasaba? Tenía positivo, pero no me quemaba más el fusible. Pues yo le mandaba, una vez lo puenteaba y le mandaba un positivo. El señal tenía, pero ¿qué pasaba? Si yo le desconectaba la ficha abajo de la batería, ahí no quemaba más el fusible. Pero si yo la conectaba, le ponía contacto y lo quemaba al fusible. Cuestión que había un corto ahí, sí, en alguna parte. Bueno, ¿qué pasó? Yo no tenía lugar ni nada en ese tiempo para hacerle el auto, así que no se lo pude hacer, pero bueno. Te quedaste en el escáner no saltó nada y me quedé con la... Te quedaste con la eterna duda. Sí. Bien. Igual ahí tenés que agarrar diagrama eléctrico. Sí, lo había agarrado yo el diagrama para seguir a ver cómo Empezar a trabajaba medir y eso. a ver dónde está el problema. Hay dos modelos diferentes, trabaja uno distinto que el otro, depende del año. Claro. Es lo que había visto. Sí, pero hay que empezar a medir por diagrama. Sí. Sí o sí. Porque si no te vuelves loco y empezás a hacer cosas que no Sí, tienen lo que me colegio. llamó la atención cómo quemaba o sea, cómo... Lo primero que hay que ver es de qué es ese fusible. Sí, el fusible Fusible era 10 que de alimenta. emisión. Claro, alimentaba la caja y iba en el diagrama, decía que alimentaba la caja esa y de ahí iba al positivo de la bobina, el que alimentaba.
Bueno, hay que ver, yo he encontrado de todo, he encontrado cables que se tocaban, cables pelados que se tocaban, comidos por ratas, quemados para pegarlos y encintados así nomás, he encontrado de lo que se tocó. Sí, yo ya cuando les conecté, viste la ficha que va abajo de la batería, pues llevo otra ficha abajo de la Sí. batería, que empalma el ramal que va hacia la bobina. Sí, Ya cuando les conecté ahí que no quemaba más posible, digo yo, bueno, acá ya tenía que empezar a buscar. tenés que empezar a buscar para atrás. Y hay diagrama eléctrico y a laburar, es Sí. así, no hay otra. Y eso es un laburo y... Sí, lo que pasa es que no tenía lugar y me iba a poner 2 meses. Bueno, es así. Otra de las cosas, retirar la unidad de comando, o sea, la ECU, cuando el vehículo entra en una estufa de pintura, o sea, en una cámara de pintar. Temperatura superior a 80 grados. ¿Quién lo hace? O sea, está protegida de esa temperatura. Si vos me pasás esa temperatura a la ECU, la vas a dañar. Eso es lo que te está diciendo. Eso es lo que está diciendo ahí. No lo hacen tampoco. O sea que todo el tiempo están corriendo riesgo. Por eso también cuando sale un auto, no tengo nada contra los chapistas, pero cada vez que sale un auto de chapista muchas veces es un dolor de cabeza. ¿Sí? Con las masas, con las conexiones, que no me andan todas las luces de atrás, no me andan, no sé, a veces sale sin andar, un montón de cosas. ¿Está? En caso de reparación de soldadura eléctrica, desconectar la batería. Porque si no estoy tirando un arco voltaico a todo lo electrónico, que no estás preparado para eso. O sea, todo lo electrónico va a tener consecuencias. ¿Sí? No estoy diciendo que se va a quemar todo. Algo se va a quemar, lo que menos se le aguante va a ser el fusible y se va a quemar. ¿Está? Y la unidad de comando y el alternador, porque el alternador también la sufre. Bueno, lo mismo cuando hablaba con la Biblia, ¿no? Que no me voy a meter ahí porque es un tema ya es muy recurrente y lo digo todo el tiempo. Después, ¿cuáles son y qué hacen los sensores? Así muy rápidamente vamos a nombrar algunos. Por ejemplo, tengo un sensor de temperatura de aire que me va a medir la temperatura del aire. Haceme acordar, ¿qué me dijo antes del map de 4 pines? Ahí, haceme acordar de eso. Sensor de temperatura de aire. Esa información va a la ECU. Sensor de temperatura de líquido refrigerante. Esto también va a la ECU. O sea, depende de la temperatura que tenga de líquido refrigerante. No es lo mismo preparar una mezcla para un motor que está a 90 grados que un motor que está a 0 grados. ¿Sí? O en invierno a 2 grados bajo cero. ¿Sí? ¿Con qué mezcla arranca un motor en frío? ¿Qué necesito para un arranque en frío? ¿Una mezcla rica o una mezcla pobre? Mezcla rica. Entonces, si yo tengo una falla en un sensor de temperatura de aire o de líquido refrigerante, que son de los que más problemas traen, y me está indicando, como nos ha pasado, había un sensor que ahí es donde está también la habilidad de saber usar el escáner. Pasan las hojas del escáner así, me marcaron bien los sensores, pasan a la siguiente, bien, pasan a la siguiente, bien. ¿Qué te marca? Nada. Le tiras código de falla, no tira nada. Cuando pasa eso, le digo, vayan y párense los alumnos en el sensor de temperatura líquido refrigerante y en el de aire y grafiquen. La temperatura, en un momento, cuando el motor estaba a la temperatura correcta de 90 y pico grados, 100 grados, el motor estaba regulando lo más bien. Por sí solo se iba a menos 15 grados, menos 17 grados, menos 20 grados, bajo cero. ¿Qué es lo que hace la mezcla ahí? ¿Qué quiere hacer la compu? Prepara una mezcla para esa condición. O sea, ¿qué voy a hacer? Enriquecer. ¿Por qué empieza a titubear el motor a moverse? Porque tiene una mezcla rica que no necesita porque está recontra caliente. Automáticamente se recuperaba solo y se iba a 102 grados. Regulaba el motor tranquilo. ¿Cómo encontrás eso? Porque te quedás parado en la medición del sensor de temperatura del líquido refrigerante. Porque si vos lo pasaste como una hoja o una revista, no lo encontrás. Entonces, está todo muy lindo. Cuando vos escaneás, te tira el código de falla, es el sensor tal, lo cambiás, arranca y se va el problema, pero para eso está la medición también. Yo tengo que medir el sensor y puedo medir todos los sensores. De hecho, ese es el trabajo. Si me tira sensor de temperatura de líquido refrigerante, tengo que agarrar el sensor y medirlo. Esto después va a ir por tabla, ahora lo vamos a ver, que a tantos ohm, un sensor de temperatura de líquido refrigerante tiene 2 pines. Esto es un sensor, tiene 2 pines. Un bulbo de temperatura
de líquido, o sea, antes la temperatura se medía con un bulbo de temperatura. Tenía una patita. Esto tiene 2 pines. ¿Qué es lo que va a hacer? Acá adentro tengo una resistencia variable a la temperatura, que es el agua, manda un voltaje de referencia a la computadora, pasa por adentro de la resistencia, como va a ir variando, depende de la temperatura del agua del motor, me devuelve por el otro tanto voltaje. De acuerdo a eso, sabe qué temperatura tiene el motor. Pero no está hablando la computadora internamente en grados. Eso es para el humano. Yo humano, en la pantalla del escáner, lo que estoy viendo es que el auto está a 98 grados. Pero la ECU no sabe que son 98 grados. Sabe que son 2,7 volt, tengo que hacer esto. ¿Se entiende? Mandé 5 volt de referencia, volví a 2,7. Ah, tengo que hacer esto. El de aire, mandé 5 volt, me devolvió 3,2. Ah, tengo que hacer esto. El sensor de RPM, no me tira señal, no te doy chispa, no te doy mezcla. No arranca un vehículo, lo primero apunten es al sensor de RPM. Si no tengo velocidad de giro, para la ECU, el motor no está girando. ¿Por qué te voy a dar nafta y chispa? Pero gira, le doy chiqui, el motor gira, pero no arranca. Está bien, pero no le está llegando la señal del sensor de RPM. Acá tenemos un sensor de RPM. No le está llegando la señal, este es el más común, el más conocido. Pero no le está llegando la señal de que está girando el motor. Y si no está girando el motor, no te voy a dar pulso a la bobina para que tire chispa y no te voy a dar pulso al inyector para que tire alimentación. Entonces, si me pasan las dos cosas juntas, apunten acá. Ahora, si me pasan una de las dos, no apunten, porque es otro problema. O sea, para que active la chispa, o sea, que le dé pulso negativo a la bobina dijimos que necesita dos cosas, alimentación positivo y pulso negativo. Nada más, no te pide más nada. Para que eso se lo dé la computadora a la bobina, necesita recibir giro acá. Dice, está girando el motor, primero pasó por la llave. El inmovilizador le dijo, es él, dale nomás. Ahí empieza a trabajar la ECU. Giro, ¿está girando? Sí, bueno, ¿cuántas vueltas? Bueno, dale nomás. ¿Qué condiciones hay con los sensores? Prepara esta mezcla, dale nomás y dale chispa. Arranca el motor, todo va. Pero si no tengo ninguna de las dos, ni pulso de inyección, ni tengo pulso de bobina, apunten. Es el primero que tengo que apuntar. ¿Sí? Obviamente primero escaneen, pero también esto se puede medir. Y también hay formas de buscarle pequeños truquillos que nosotros vamos viendo, en el curso y demás. Sensor de temperatura de aire, estábamos diciendo entonces. También la temperatura del aire no es lo mismo, que también nos pasó lo mismo que dije recién, nos pasó lo mismo con un sensor de temperatura de aire. Que limpiándolo, hoy hay líquidos especiales en aerosoles sobre todo que usamos para limpiar cuerpo de mariposa, hay algunos sensores como MAP o MAP y quedan bien. Se limpian bien y andan perfectamente bien. ¿Necesitas saber la temperatura del aire? Y sí. ¿Es lo mismo que esté a 10 grados bajo cero que a 40 grados? No. ¿La mezcla es la misma? No. ¿Va a andar igual? No. ¿Está? Entonces, una cosa es que no me mande de vuelta la señal, a ECU le tira 5 volt y no me devolves nada, ahí prendo el check. Y otra cosa es que me estés devolviendo, pero que me mande cualquier fruta. Ahí no prende el check. ¿Sí? Ahí no prende el check porque él me está contestando. Pero falla. Está en pedo, me dice cualquier cosa. Pero me está contestando. Otra cosa es que no me conteste. Si no me contesta, yo te prendo el check. Cuando lo escanee, depende cuál sea el caso, me va a decir, y depende cuál sea el escáner, me va a decir si la señal es coherente o incoherente, o si está fuera de rango o no. Le puede decir pasado de rango o por bajo. ¿Sí? Por ejemplo, necesito que me tire 500 ohm y está muy por debajo, o necesito que me tire 500 y está muy por encima. Eso me lo puede marcar, depende del escáner. Pero para eso también está la medición. Yo me fijo por tabla el sensor de temperatura del Chevrolet Astra a 20 grados, 25 grados, lo que estén haciendo hoy, que están 30, ¿cuánto están? No sé. Vamos a poner que hacen 30 grados. Me fijo 30 grados, 5000 ohms. Mido, lo pongo a 30 grados con agua caliente, mido la temperatura con el tester, la llevo a 30 grados y le mido la resistencia
al sensor. Tiene que tener 5000 ohms. Si no tiene 5000 ohms y tiene 8000 ohms, es el sensor. El escáner me había tirado sensor, bueno, ahora lo comprobé, es el sensor. Ahora voy a comprar un sensor con seguridad. No porque me lo dijo el escáner. Porque el escáner me puede decir sensor de temperatura y en realidad la ficha no está conectada al sensor. Una pata se va por arriba, el cable está cortado, la ficha no conecta bien, el sensor está todo sucio, miles de cosas que pasan. El cable cortado en el medio, 1000 cosas. ¿Sí? Entonces a eso hay que prestar atención y de ahí sale el diagnóstico. Entonces todo es medible. Si yo aprendo esto a medir y tengo la información, que es la otra pata, no se olviden que hay una pata importantísima que es la información, porque si yo no sé cuántos ohms me tiene que dar a tanta temperatura, estamos en la misma. Sí, lo mido y me da esto, y está bien o está mal, qué sé yo. Me da 4500 ohms, ¿qué hago? Si no tengo esa información, si está bien o no está mal, estamos perdidos, la necesito. ¿Sí? Eso va a ir por tabla, eso es información que se compra, hoy se vende y demás. Y la necesito, aparte, igual que un diagrama eléctrico. ¿Está? Esto era sensor de temperatura de aire. Sensor de presión absoluta, o sea, MAP, medidor de la presión del múltiple, que en este caso es presión negativa, es depresión, o sea, es vacío. En el múltiple tengo vacío. ¿Sí? Esto es lo que me mide un MAP, en este caso son 3 conexiones, 3 pines, pero puede haber MAP de 4 pines, como me decía acá el compañero. ¿Sí? Que ahora vamos a ver por qué. Sensor de posición de acelerador, que es el TPS. El TPS es la posición de la aceleración, se mueve la mariposa adentro del cuerpo. Esto es un cuerpo de mariposa motorizado, Volkswagen, más comunes. La mariposa es la que está adentro. ¿Sí? Esto tiene 2 pistas acá adentro por señales redundantes que se cruzan, ya van a ver, una va de 0 a 5 volt y la otra va de 5 a 0, se tienen que cruzar en 2,5 y si la referencia es 4,7 va a tener que ser en la mitad, en el momento de la mitad de la apertura, eso se mide y demás, eso lo hacemos acá también en el curso, y aparte lo que hacemos es activar el cuerpo de mariposa y medir esto cuando se va abriendo y cerrando para ver si se cumple esto. Entonces cuando a vos te tira cuerpo de mariposa, guarda que depende del auto y depende del escáner, te puede tirar cuerpo de mariposa, pero en realidad esto trabaja en conjunto con el sensor de pedal. El TPS. ¿Sí? Entonces, si el sensor del pedal de adentro, cuando estoy acelerando, está en problemas, me puede tirar cuerpo de mariposa, y en realidad no es cuerpo de mariposa. Pero va juntos, porque si él me manda cualquiera, esta se tiene que poner en emergencia. Ahí es donde en el medio la computadora toma su estrategia. Y me lo deja a 1500, 1300, 1800 para poder seguir. Pero hay un problema que es la incoherencia de lo que me están diciendo. No se olviden que cuando yo estoy acelerando, ¿por qué tienen 2 pistas? ¿Y por qué toman esta estrategia de poner señales cruzadas la mayoría? Cuando digo señales cruzadas, estoy diciendo que, por ejemplo, acá tengo 0 volt y acá tengo 5 volt. ¿Sí? Una señal de un potenciómetro que está dentro del potenciómetro es una pista, ¿sí? Con 2 peines que van a ir caminando. Tiene 2. Una va a ir de 0 a 5 volt cuando voy acelerando y la otra va a empezar de 5 y va a bajar a 0 cuando estoy acelerando. En el medio, cuando se cruce, ¿cuánto va a tener que tener? La mitad, 2,5. ¿Esto es medible? Obvio. ¿Cómo lo hacemos? Con 2 testers y un generador de pulsos PWM, que es lo que mueve el cuerpo de mariposa. ¿Sí? Entonces yo puedo comprobar que andan los potenciómetros, que el cuerpo de mariposa abre y cierra, que no se traba y que los 2 potenciómetros funcionan. Si las señales acá no se cumplen coherentemente, para la computadora es un problema y grave. ¿Por qué? Puedo estar en una curva doblando, recibe una señal que es cualquier verdura, acelera, el auto se me fue a la miércoles. Saliendo en el semáforo se me acelera a fondo, ¡pum!, me la puse con el adelante. Por eso tiene dobles señales. ¿Sí? Que en otros casos más de seguridad, como por ejemplo AIBAC y ABS, van a ser señales redundantes. Si los 2 no me dicen lo mismo, yo no actúo. Eso hace el AIBAC, por ejemplo. Tiene un sensor mecánico y un sensor electrónico. Y son señales redundantes, se usan mucho en los aviones. O sea, los 2 me tienen que estar diciendo lo mismo. ¿Hace frío o hace calor?
Si él me dice, che, qué frío que hace, 0 grados, y él me dice, no, hace 100 grados, anulo el sistema, no disparo, dice el alarma. No me va a abrir la bolsa. Ahora, si los dos dicen que sí, estamos chocando, ¡pum! Abre la bolsa. ¿Está? Esos son lo que se llaman señales redundantes. Los dos tienen que ir acompañadas coherentemente lo que dicen. En este caso la coherencia está en que una va de 0 a 5 y la otra va de 5 a 0. Y que en el medio se tienen que pasar lo que estoy diciendo. Se tienen que sumar las dos y dar un voltaje de referencia que es 5. Si yo estaría abriendo la mariposa al 70%, una, por ejemplo, puede estar en 2 volts y la otra tendría que estar en 3. 2 más 3 son 5. Y siempre la suma de los dos en cualquier posición me tiene que dar 5. ¿Se entiende más o menos? Sí. Esto es complicado por ahí para que no están en el tema, pero en inyección, cuando lo empezamos a ver, lo entienden después y nada, es una maravilla. Se Pero podría cuando- decir, perdón, Sí. que entonces cuando ponele, salta una falla en el escáner de cuerpo mariposa, ¿tendría que revisar el TPS? Cuerpo, Tendría que revisar los dos. cuerpo mariposa tenés que revisar. Nosotros revisamos todo. Los dos TPS que hay acá adentro y si abre el motor. Este es el motor. Esto que ustedes ven acá